Ok, Profe, gracias. vale. Entonces nos vamos a la siguiente. Para restar vectores tienen nuevamente que tener la misma forma shape. La multiplicación simple, es decir, con el asterisquito sencillo, ocurre elemento a elemento. Esta parte es importante porque nosotros tenemos diferentes formas de multiplicar los vectores. Cuando queremos multiplicar el elemento 1 de un vector con el elemento 1 de otro vector, simplemente utilizamos el asterisco. Cuando queremos el producto punto, ya es otra historia. Para que el producto punto funcione, se hace con el comando dot. En este caso, esto que está aquí es una cosa que se llama método. No es no quise escribir método aquí, pero voy a escribirlo. Los métodos son operaciones que son inherentes al tipo de variable o a la clase con la que están trabajando. Por ejemplo, supongamos el método volar, ¿ok? Un azulejo, un pajarito que es de tipo azulejo, un azulejo, es un ave. Y los métodos, y los objetos ave tienen un método que los puede mandar a otro lugar, los puede cambiar de sitio, que se llama volar. ¿Todavía están conmigo? Sí, aquí estamos. Chévere. Entonces, el ave puede volar. Ave.volar, entre paréntesis, no sé, California. Entonces el ave ahora está en California. Hasta aquí siguen conmigo. Los métodos son operaciones que puede realizar la variable o que se pueden realizar sobre la variable. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar un método para una clase perro y ese método es volar, me va a lanzar un error. Pero los métodos son un tipo de función, o sea, se comportan como funciones, requieren un argumento. En el caso del ave, tú escribes ave.volar, entre paréntesis California, porque California es el destino. El argumento o la entrada es el destino. Tú le das al ave el destino. ¿Alguno ha jugado Pokémon? Eso es un no. Nadie ha jugado Pokémon. Ok. Bueno, triste porque el ejemplo hubiese sido muy chévere. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo el array 1 y utilizo el método dot contra el array 2. Y lo que hace eso es hacerme el producto punto entre el array 1 y el array 2. Pero me va a lanzar un error. ¿Por qué me lanzó un error? Dice, primero vamos a ver, ¿en qué línea está? Me dice línea 112. Ok, esta es la línea 112. Tengo un problema en el producto punto. Luego me dice, error de valor. Formas 2,4 y 2,4 no están alineadas. 4, entre paréntesis, dimensión 1, es decir, las columnas del primer elemento es diferente a 2, que es la dimensión 0, del segundo elemento, que es el array 2. Y es esta la dimensión de él. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, transponemos. Utilizamos el método .t. .t es un método que simplemente transpone una matriz. Y ahora sí podemos hacer el producto punto. ¿Qué me va a dar una matriz 2 por 2? ¿Quedó eso más o menos claro? Sí. Una pregunta. Ahí está agregando .t y luego .shape. Porque, o sea, no es suficiente con ponerle el .t. Es como... Ajá, muy bien. El punto T es para cambiarle la forma y el punto shape es para imprimir, porque lo que yo quiero imprimir, que ustedes vean, es cómo cambió el orden de esto que está acá. Antes era 2,4, ahora es 4,2. Ok. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el método punto T. Él transpone la matriz. Si era una matriz que tenía 2 filas y 4 columnas, ahora va a ser una matriz de 2 columnas y 4 filas. Hay otro método que es muy útil,
Y se utiliza, yo por lo menos lo utilizo mayormente con vectores 1D, pero también lo pueden utilizar con otros vectores. Lo que pasa es que tienen que tener mucho cuidado y es porque esta lámina. Ese método se llama reshape. Reshape es como reformar. Shape es forma, reshape es cambiarle la forma. Y ustedes le dan la forma en la que ustedes quieren que les convierta el nuevo vector. Pero fíjense en una cosa interesante. Cuando yo hago transponer, la fila, lo que antes era una fila, ahora se convierte en una columna. Entonces esta segunda fila se convierte en esta segunda columna. En cambio, cuando yo utilizo reshape, ocurre otra cosa. Voy llenando la fila 1 con estos dos primeros elementos, que están aquí. Luego, la fila 2 se llena con estos dos elementos de aquí. Y la fila 3 se llena con estos dos elementos de aquí. Y la fila 4 se llena con estos dos elementos de aquí. ¿Son iguales? No. Para nada. Entonces, no son intercambiables. Ambos son útiles. El método T de transpose, el método para transponer es muy útil. Y el método de reshape también es muy útil. Pero tengan cuidado. Tengan mucho cuidado con cuando, especialmente cuando usan reshape. Y no son intercambiables, pero los dos son importantes. Ok, vamos a hablar de los índices de cómo llamar pedazos de un array. No les voy a enseñar cómo llamar pedazos de una lista porque no me interesa que aprendan a usar listas, no quiero que aprendan a usar listas. En las listas todas las cosas malas pueden pasar. Hablemos sobre cómo llamar pedazos de un array. El primer índice representa las filas y el segundo índice representa las columnas. Entonces, usualmente, si yo quiero, por ejemplo, y además la numeración, perdón, va entre cochetes. Los índices van entre cochetes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el primer elemento de filas y columnas, voy a llamar al 0, 0. Porque además los índices en Python empiezan en el 0 y terminan en el número anterior a la longitud de la cosa o del arreglo. Por ejemplo, si yo tengo un vector que tiene 7 elementos, los índices van a ir desde el 0 hasta el 6. Vas a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A diferencia, por ejemplo, de MATLAB o R, que creo que empiezan los dos con el 1. Y creo que puede ser que Maple también empiece con el 1, pero no estoy segura. La cuestión es que, los elementos van a depender de pues, qué índice ustedes le dan. Por ejemplo, aquí yo estoy llamando solamente al índice 0, pero esta es una matriz de 2 dimensiones, entonces me va a dar toda la fila, porque no le di qué parte de la columna quería. Y aquí es eso que está aquí. Ya. Y eso es esto que está aquí. Luego tenemos este que está acá, que es el 1 nada más, es el 1 solo, entonces me da la segunda fila. Es medio contraintuitivo, es difícil de ver cuando lo estás viendo por primera vez, pero en esencia partimos del 0. ¿Ok? Luego tenemos aquí en este segundo arreglo, fíjense que estoy usando otra cosa. Uy, ya no nos queda casi tiempo, nos quedan 10 minutos y me quedan 4 láminas. Yay, esto no puede terminar bien. Ok. Tenemos aquí 2 puntos, 0. ¿Qué significa esto? Esto significa todos los elementos de la fila, o mejor dicho, todos los elementos de la fila no, significa todas las filas de la columna 0. Esta es la columna 0. Esto me va a dar a mí el primer elemento, o sea, la columna 0 completa me la va a dar. ¿Qué es esto que está aquí? Que es el 1, 6, porque yo pedí todas las filas de la primera columna. Entonces me va a dar todas las filas, todo lo que esté en este. Me va a dar todo lo que está, déjame buscar otro color, no se ve más. Me va a dar todo esto, porque estas todas las filas, la fila 1 y la fila 0 y la fila 1, de la columna 0. Esta es la columna 0, esta que está aquí. ¿Eso quedó claro?
Sí, ya le especificas bien la posición. O sea, específico como la coordenada XY y bueno, te da un punto específico.